Mis amigos, esto no es solo otra película de fantasía, es una inmersión profunda en lo absurdo de la avaricia corporativa, la complejidad de los lazos familiares y las consecuencias de explotar lo místico. Un encuentro fatídico en un camino remoto. Elliot Kintner, Paul Rudd, un abogado viudo, y su hija adolescente, Ridley, Jenny Ortega, se dirigen a un retiro de fin de semana organizado por el jefe multimillonario de Elliot, Udell Leopold, Richard D. Grant. Su viaje toma un giro extraño cuando atropellan accidentalmente a un unicornio con su coche. Sin que ellos lo sepan, esta criatura mítica posee propiedades curativas milagrosas. A medida que los Leopold y su equipo de científicos descubren los poderes del unicornio, se ven consumidos por el potencial de obtener ganancias, lo que desencadena una serie de eventos oscuros y cómicos. Explorando temas de explotación y consecuencia. La película explora los peligros de convertir lo místico en mercancía y los dilemas éticos que surgen cuando se prioriza la ganancia sobre la moralidad. A medida que se desarrolla la historia, los personajes se ven obligados a enfrentar las repercusiones de sus actos, lo que lleva a un clímax tanto emocionante como reflexivo. Un reparto que aporta profundidad a lo absurdo. Paul Rudd y Jenny Ortega ofrecen interpretaciones convincentes como un dúo de padre e hija que navegan por una situación cada vez más surrealista. Su química aporta peso emocional a la narrativa, anclando los elementos fantásticos en una experiencia humana relatable. La interpretación de Richard D. Grant como el oportunista Udell Leopold añade una capa de crítica satírica al relato. Una experiencia visual y auditiva. El director Alex Skarfman, en su debut, crea una película visualmente impactante y tonalmente única. La cinematografía capta la belleza inquietante del entorno, mientras que la banda sonora de Dan Roemer y Josué Greco realza la combinación de fantasía y horror de la película. Recepción y disponibilidad. Death of a Unicorn se estrenó en el Festival South by Southwest el 8 de marzo de 2025 y fue lanzada en cines en Norteamérica por A24 el 28 de marzo de 2025. La película recibió críticas mixtas, con elogios por su originalidad e interpretaciones, pero algunas críticas por sus cambios de tono. A partir del 29 de abril de 2025, la película está disponible para transmisión digital a través de plataformas premium de vídeo bajo demanda. En conclusión, Death of a Unicorn es una película audaz e imaginativa que desafía a los espectadores a considerar las consecuencias de la ambición desmedida y la mercantilización de lo extraordinario. Con su mezcla de humor negro, horror y comentario social, ofrece una experiencia cinematográfica tan entretenida como reflexiva. Reparto estelar e interpretaciones, Death of a Unicorn, 2025. Cuando lo absurdo se encuentra con lo sincero, solo los verdaderos actores caminan por la cuerda floja sin caer. En el corazón de Death of a Unicorn no se encuentra solo un unicornio, sino una dinámica cargada entre padre e hija, una sátira capitalista envuelta en horror technicolor y un elenco de actores que caminan por el filo entre lo ridículo y lo real. Paul Rudd como Elliot Kintner. Rudd deja de lado su encanto afable y cotidiano para adoptar algo más contenido, doliente. Como Elliot, un abogado viudo atado por la culpa y las confesiones profesionales, Rudd ofrece una de sus interpretaciones más complejas en la memoria reciente. Hay un peso en sus silencios, una complicidad reticente que hace que su transformación final sea silenciosamente poderosa. Es el hombre que quiere olvidar que el unicornio existió, hasta que su hija le recuerda lo que significaba creer. Jenny Ortega como Ridley Kintner. Si Rudd es la conciencia de la película, Ortega es su alma. Interpretando a Ridley, una adolescente cínica y mordaz que equilibra el humor seco con una profunda inteligencia emocional, Ortega domina cada plano. Su actuación es cruda y con los pies en la tierra, incluso cuando la trama se adentra en el surrealismo. Cuando Ridley mira al unicornio moribundo, el brillo de las lágrimas en sus ojos no solo dice «esto está mal», dice que esto es sagrado. Su química con Rudd es conmovedoramente auténtica, haciendo que su arco compartido de apatía a acción resuene emocionalmente. Richard D. Grant como Udell Leopold.
Una actuación deliciosamente desquiciada. Grant interpreta al magnate farmacéutico multimillonario con un deleite siniestro, parte villano de James Bond, parte mesías de Silicon Valley. Es encantador en público, monstruoso en privado. Lo que hace escalofriante la actuación de Grant es su credibilidad, un hombre que abriría en canal a un unicornio y le pondría una etiqueta sin pestañear. En manos de Odell, la ciencia se convierte en arma, y Grant encarna esta idea aterradora con una arrogancia aristocrática. Reparto secundario. Will Poulter interpreta a un técnico de laboratorio neurótico y ambicioso atrapado entre la moralidad y su carrera. Su energía nerviosa inyecta tensión en cada escena. Rosemary DeWitt, como una jefa de relaciones públicas en conflicto, aporta patetismo y tragedia a un papel que pudo haber sido una caricatura. Stephen McKinley Henderson aparece brevemente en un papel conmovedor como un viejo naturalista que una vez creyó en los unicornios, cuya desilusión deja una marca profunda. Cada actor contribuye a una película que exige destreza tonal. No solo están diciendo líneas, están sosteniendo un espejo frente a nuestro mundo, donde el asombro se extrae con fines de lucro y el duelo se barre bajo alfombras de lujo. Sus interpretaciones no solo anclan lo absurdo, le dan dientes, lágrimas y verdad. Música y resonancia emocional, The Art of a Unicorn, 2025. Cuando un cuerno se rompe, el eco permanece. En una película que retuerce el horror absurdo en sátira corporativa y tragedia, la música se convierte en el hilo que une la emoción con el caos. No es solo banda sonora, es comentario. Susurra advertencias cuando el diálogo permanece en silencio. Llora cuando los personajes no saben cómo. Banda sonora, Dan Roemer y Josué Greco. Conocidos por su trabajo ecléctico en Beasts of the Southern Wild y Wasps, Roemer y Greco crean un paisaje sonoro inquietante, caprichoso e irónico para The Art of a Unicorn. Su música cuenta dos historias a la vez, la maravilla mítica del unicornio y el mundo frío y calculador decidido a diseccionarlo. Leitmotivs temáticos. El unicornio se introduce con un motivo elegíaco de piano suave y cuerdas etéreas, delicado, de otro mundo, resonando como si viniera más allá del tiempo. Pero a medida que comienza la explotación, esa misma melodía se distorsiona, pasada por sintetizadores disonantes y maquinaria resonante, la belleza consumida por el capitalismo. El arco emocional de Ridley está subrayado con motivos minimalistas, hinchazones sutiles de cello y acordes melancólicos de piano que evolucionan a medida que ella pasa de observadora pasiva a defensora encendida. En el acto final, la música se eleva con fuerza orquestal, no heroica, sino trágica. Sonido diegético e ironía. Roemer y Greco emplean yuxtaposiciones irónicas, como una pegajosa melodía corporativa sonando mientras los científicos se preparan para extraer tejido de unicornio. Wes Anderson conoce a Cronenberg, una táctica que amplifica el horror a través de la burla. Canción original This Was Never Ours de Phoebe Bridgers. Reproducida durante los créditos finales, esta balada original de Phoebe Bridgers es un golpe emocional al estómago. Solo voz y guitarra, refleja la angustia de Ridley y el tema central del filme, no puedes poseer lo que nunca debió ser encerrado. La canción ya ha generado versiones de fans en línea y se considera la tesis emocional de la película. En una historia donde lo sagrado se vende y lo mágico se mutila, la música se convierte en la voz de lo perdido. No solo acompaña la tragedia, la llora. Cada nota es una elegía a la maravilla, y cada silencio, una acusación. Preproducción, The Art of a Unicorn, 2025. Antes de que el unicornio cayera, alguien tuvo que imaginar su muerte. El viaje de The Art of a Unicorn no comenzó con un guión, sino con una pregunta extraña: ¿y si atropellas un unicornio con tu coche y el mundo intenta patentar su sangre? Esta premisa absurda, trágica y profundamente satírica nació en los corredores creativos de productores de mentalidad independiente que imaginaron una historia que burlaría y lamentaría la mercantilización del asombro. Génesis del concepto.
El director Alex Skarfman, anteriormente productor de joyas independientes, desarrolló la idea junto al guionista Alex Mechanik, con quien había coqueteado durante mucho tiempo con la idea de mezclar realismo mágico con crítica anticapitalista. El unicornio no era solo un recurso argumental, era una metáfora de la inocencia, la espiritualidad, la naturaleza y el misterio intocable. El proyecto fue aprobado por A24, un estudio conocido por equilibrar visiones inusuales con resonancia de cine de autor. El estudio vio en el unicornio no solo espectáculo, sino subversión, una criatura legendaria arrastrada al laboratorio. Desarrollo del guión y diseño tonal. El guión pasó por múltiples reescrituras para lograr el tono perfecto. Necesitaba equilibrar la sátira, el drama familiar y el horror sin caer en lo caricaturesco. Eso implicó un meticuloso trabajo emocional, especialmente en la relación padre-hija. La muerte del unicornio no debía ser impactante, debía ser sagrada, errónea e irreversible. Para afinar la sátira, el equipo consultó con expertos en bioética y denunciantes de la industria farmacéutica, asegurando que la crítica al abuso corporativo sonara inquietantemente plausible. Diseño de la criatura e investigación mitológica. Antes del reparto, antes de las locaciones, el unicornio nació. Artistas y biólogos trabajaron juntos para crear un diseño que se sintiera lo suficientemente real como para ser llorado. No era brillante ni caricaturesco. Tenía una gravedad mamífera, con ojos que reflejaban siglos y una piel que brillaba tenuemente, como rechazando la domesticación. El equipo se inspiró en mitologías celta, persa e hindú para construir un simbolismo intercultural, dotando al unicornio de ecos globales de pureza y peligro. Visión del reparto. Paul Rudd y Jenna Ortega fueron seleccionados durante la fase conceptual, elegidos por su capacidad para transitar entre tonos de género, Rudd por su habilidad para mezclar el dolor con el humor, y Ortega por su creciente poder como ícono de la generación Z, sin miedo a guiones extraños. El casting fue narrativo, no comercial, no buscaban estrellas, sino traductores emocionales. Exploración de locaciones y tableros visuales. La historia requería espacios contrastantes, santuarios naturales exuberantes frente a arquitecturas corporativas clínicas y monstruosas. La búsqueda inicial se realizó en Columbia Británica y el norte del estado de Nueva York, seleccionando bosques que pudieran parecer intactos, incluso sagrados. Los artistas conceptuales crearon tableros de inspiración visual influenciados por Ice White Shot de Stanley Kubrick y Okja de Bong Joon-ho, buscando algo visualmente prístino pero moralmente corrompido. En definitiva, The Art of a Unicorn no fue preproducida como una película de fantasía típica. Fue tratada como un mito que debía creerse antes de ser filmado. Una fábula trágica esculpida en hojas de cálculo y bocetos, con un solo mantra rector. La magia muere en el momento en que alguien pregunta, ¿cuánto vale? Rodaje, The Art of a Unicorn, 2025. En el set, el mito era real. Y el silencio tras el corte era más fuerte que cualquier grito de unicornio. El rodaje de The Art of a Unicorn fue menos una producción típica y más un ejercicio psicológico surrealista. El elenco y el equipo no solo construían escenas, encarnaban un mundo donde el asombro se disecciona bajo luces fluorescentes, donde la maravilla muere al impacto. Fotografía principal y locaciones. El rodaje comenzó en junio de 2024 y duró aproximadamente 8 semanas, con la producción dividida en 2 zonas principales. Las secuencias del bosque y la carretera. Filmadas en la Great Bear Rainforest de la Columbia Británica, estas escenas cargaban un gran peso emocional. La secuencia en la que Ridley y Elliot atropellan al unicornio fue tratada como una pieza sagrada. Según se informa, Paul Rudd y Jenna Ortega permanecían en silencio entre tomas, caminando entre la niebla y los pinos en preparación tranquila. El director Alex Skarfman exigió iluminación natural exclusivamente, creando una sensación de vulnerabilidad en tiempo real. La directora de fotografía Autumn Dural Arcapab perseguía la luz del atardecer como una cazadora tras un mito. El complejo Leopold y el laboratorio.
Filmadas en un set construido a medida dentro de una antigua instalación biotecnológica en el norte del estado de Nueva York, estas escenas reflejaban la grotesquedad corporativa con precisión quirúrgica. La cámara del unicornio, una unidad de contención con paredes de cristal, fue diseñada para resultar emocionalmente repulsiva. El elenco y el equipo describieron el set como frío, demasiado limpio, como si la empatía hubiera sido blanqueada del aire. Intensidad de las interpretaciones. Jenna Ortega, en particular, se sumergió tan profundamente en la furia justiciera de Ridley que varias tomas se filmaron en largas escenas ininterrumpidas de 6 minutos, sin cortes. Un miembro del equipo comentó: "No parecía actuación. Era como ver a alguien suplicando al mundo que no matara la magia". Paul Rudd, alejándose de sus raíces cómicas, entregó monólogos cargados en tonos apagados, a menudo frente a un modelo prostético del unicornio tendido sobre un lecho de musgo esterilizado. Sus colapsos silenciosos se filmaron en planos generales, enfatizando la pequeñez humana frente al peso del mito. Enfoque directorial. La dirección de Alex Scarfman fue íntima, incluso invasiva. Prohibió teléfonos en el set, hizo sonar sonidos ambientales de respiración del unicornio durante las escenas para alterar emocionalmente a los actores, y mantuvo el prop del unicornio oculto al elenco completo hasta el momento de la filmación. La primera vez que Ortega lo vio, su reacción fue capturada en cámara. Esa toma se usó en el corte final. Desafíos y momentos surrealistas. El animatrónico del unicornio, desarrollado con Fuse FX, falló durante una escena clave de disección, sangrando fluido fosforescente sobre las luces del set, lo que llevó a una reestructuración visual improvisada que terminó permaneciendo en la película. Las máquinas de niebla pesada usadas en las secuencias del bosque a menudo retrasaban el rodaje por horas, pero creaban una atmósfera inquietante no planeada que Scarfman dijo sentía como si el bosque lamentara su pérdida. Filmar Death of a Unicorn fue un acto de reverencia envuelto en sátira. El unicornio pudo haber sido ficticio, pero en ese set, por un breve instante en el tiempo cinematográfico, su muerte se sintió aterradoramente real. Postproducción, Death of a Unicorn, 2025. Aquí es donde el grito permanece y el silencio se convierte en narrativa. Después de que las cámaras dejaron de rodar, el material en bruto de Death of a Unicorn entró al laboratorio de la emoción, la postproducción, donde el mito se refinó en significado y la sátira se afiló hasta volverse bisturí. Cada corte, cada sonido, cada matiz fue diseñado para transformar una fábula de comedia oscura en una elegía inquietante por la maravilla. Montaje Ron Patane. La estrategia de edición de Patane fue crear una sensación creciente de angustia oculta bajo la calma. Construyó lo que él llamó un piso emocional falso. Las primeras escenas son lentas, mundanas, silenciosas. Pero cuando el unicornio es atropellado, el ritmo se fractura. El montaje se vuelve fragmentado, los cortes abruptos interrumpen el silencio doméstico, y las escenas estériles se prolongan un instante demasiado. No es caos, es disonancia emocional controlada. Las secuencias de montaje fueron construidas como disecciones documentales, intercalando primeros planos del unicornio con informes científicos, metraje de archivo y sonrisas artificiales en reuniones de juntas farmacéuticas. Las escenas que muestran el colapso emocional de Ridley a menudo se recortaron justo después del clímax, dejando que la onda expansiva golpee al espectador en silencio. Diseño de sonido Skywalker Sound. El unicornio no habla, pero respira. El diseñador de sonido Brandon Proctor creó una biblioteca de sonidos internos sutiles, pulsos suaves, zumbidos rítmicos, exhalaciones jadeantes. Estos sonidos escalan de forma antinatural en los momentos tensos, haciendo que el espectador se sienta cómplice en la explotación de la criatura. Las secuencias en el laboratorio presentan bucles de retroalimentación de alta frecuencia, apenas audibles, que añaden tensión subconsciente. Los gritos de Ridley son sutilmente reproducidos con ecos distorsionados y ralentizados en una escena, su dolor reverbera en la estructura misma del plano. Corrección de color, Natasha Leonet.
El color contó su propia historia. Leonet dividió la paleta en dos reinos. Mundo mítico, dorados suaves, esmeraldas apagados, lavandas pálidos, reminiscencias de ilustraciones de cuentos de hadas desvaídas. Reino corporativo, blancos blanqueados, grises fríos, azules estériles, el mundo de las patentes, el plástico y el beneficio. A medida que avanza la historia, esos mundos comienzan a fundirse. La sangre del unicornio, con su tono resplandeciente rosa lavanda, aparece cada vez más en entornos estériles, una metáfora visual de la magia drenada hacia el comercio. Efectos visuales Fuse FX. El equipo de VFX refinó al unicornio con una intervención mínima. En lugar de hacerlo más mágico, buscaron que pareciera sagradamente creíble. Parpadea lentamente. Su pelaje ondea con el viento. Cuando sangra, la víscera es sutil pero éticamente insoportable, como si se cortara a una deidad. Un momento estremecedor involucró la animación de un leve movimiento post-mortem del unicornio, un fallo de la maravilla, como si el universo mismo se estremeciera ante su pérdida. Proyecciones de prueba y corte final. A24 realizó 3 grandes proyecciones de prueba. Las reacciones del público fueron polarizadas, no por desagrado, sino por incomodidad. Algunos sintieron que la sátira era demasiado contundente, otros lloraron. Scarfman se negó a diluir el tono. Llamó al corte final una elegía disfrazada de sátira y lo cerró con un final sin resolución moral, solo reflexión. En postproducción, el unicornio murió una y otra vez, pero cada muerte fue más precisa, más poética. The Art of a Unicorn no fue pulida. Fue embalsamada, preservada en sonido, luz y memoria. No como un éxito taquillero, sino como una autopsia cinematográfica de nuestra propia era desencantada. Presupuesto y taquilla, The Art of a Unicorn, 2025. La muerte de un unicornio no pudo conjurar oro, pero sí dejó huella. Presupuesto de producción. The Art of a Unicorn, de A24, fue producida con un presupuesto modesto de $15 millones, en línea con la tradición del estudio de respaldar proyectos audaces y de mezcla de géneros que priorizan la visión artística sobre el espectáculo taquillero. Desempeño en taquilla. Doméstico, EU y Canadá. Fin de semana de estreno, $5,8 millones en 3.050 salas. Recaudación total doméstica, $12,5 millones. Internacional. Recaudación total internacional, $3,2 millones. Reino Unido, $1,7 millones. Australia, $692.000. Rusia/CIS, $465.000. Total mundial, $15,7 millones, superando apenas su presupuesto de producción. Análisis de taquilla. A pesar de contar con un elenco destacado y el respaldo de A24, The Art of a Unicorn tuvo dificultades para encontrar una audiencia amplia. Su fin de semana de estreno la ubicó en el 5º lugar en la taquilla, por detrás de películas como The Woman in the Yard y A Working Man. El atractivo de nicho del filme, que mezcla comedia negra con horror y sátira, pudo haber limitado su alcance comercial. Además, las críticas mixtas y una calificación de Cinema Score de B por parte del público sugieren que, aunque resonó con algunos, no logró una aclamación generalizada. Conclusión. The Art of a Unicorn es un testimonio del compromiso de A24 con la narración única. Aunque no alcanzó un éxito comercial significativo, la exploración de temas como la explotación y la pérdida de la inocencia ofrece una narrativa conmovedora que podría encontrar una audiencia devota con el tiempo. Datos curiosos, The Art of a Unicorn, 2025. Detrás del brillo y la sangre, la verdad es más extraña que la ficción. En una película tan rica tonalmente y extrañamente conmovedora, el proceso de producción fue tan fascinante como el corte final. Aquí algunos datos detrás de cámaras y decisiones artísticas inusuales que dieron forma a la realización de The Art of a Unicorn. El unicornio fue un animatrónico totalmente funcional.
En lugar de depender únicamente de CG, los cineastas encargaron un unicornio animatrónico de tamaño real diseñado por Legacy Effects, conocidos por su trabajo en Jurassic World y Avatar. La criatura tenía 56 puntos de articulación facial, lo que le permitía parpadear, respirar y expresar emociones sutiles. Según se informa, era tan realista que algunos miembros del equipo lloraron al verlo morir frente a cámara. Jenna Ortega no conocía el diseño del unicornio. El director Alex Scarfman quería que la reacción de Ridley ante el unicornio fuera auténtica, por lo que no dejó que Jenna Ortega viera el diseño completo hasta que las cámaras rodaban la escena clave del descubrimiento. Su jadeo y el susurro, ¿es real?, fueron completamente espontáneos y se conservaron en el corte final. Phoebe Bridgers escribió la canción final en 24 horas. La inquietante canción This Was Never Ours, que suena durante los créditos finales, fue escrita y grabada por Phoebe Bridgers en un solo día tras ver un corte preliminar de la película. Según se dice, la historia la hizo sentirse furiosamente triste y extrañamente esperanzada. Se consultó con verdaderos denunciantes de la industria farmacéutica. La sátira del guión es inquietantemente precisa por una razón. Los guionistas entrevistaron a exintegrantes de la industria farmacéutica, quienes compartieron cómo los ensayos clínicos, las pruebas con animales y las patentes de compuestos milagrosos suelen distorsionarse por interés económico. Varias líneas de los monólogos corporativos de Odell Leopold fueron tomadas textualmente de documentos internos de capacitación farmacéutica. La locación del bosque fue elegida por su resonancia espiritual. El equipo de producción eligió la Great Bear Rainforest de la Columbia Británica no solo por su belleza, sino porque líderes de las primeras naciones locales consideran algunas partes como sagradas. Antes de comenzar el rodaje, el elenco y el equipo participaron en una bendición ceremonial realizada por ancianos indígenas. La sangre del unicornio se hizo con un gel fluorescente personalizado. Para lograr que la sangre del unicornio brillara sutilmente en cámara, los equipos de efectos especiales desarrollaron un gel bioluminiscente que reaccionaba a la luz UV suave. Tenía una textura entre jarabe y lágrimas, y su brillo cambiaba de color según la exposición al oxígeno. Las escenas del laboratorio se filmaron en un búnker de la Guerra Fría. El laboratorio biotecnológico de Leopold se filmó dentro de un verdadero refugio subterráneo en el norte del estado de Nueva York. Sus interiores estériles y brutalistas necesitaron muy poca escenografía, y su acústica resonante añadió un realismo inquietante a las escenas. La película fue concebida originalmente como una obra de teatro. Años antes de convertirse en película, Death of a Unicorn fue un borrador de obra teatral oscura escrito para desarrollo off-Broadway. El unicornio solo se mencionaba, nunca se mostraba, lo que hizo que su realización física en pantalla fuera aún más poderosa. A24 promocionó la película con anuncios farmacéuticos falsos. Antes del estreno, A24 lanzó una campaña con comerciales ficticios para Ornogen, un suero curativo derivado de unicornio. Estos anuncios paródicos se difundieron en YouTube e Instagram, con el estilo de promociones farmacéuticas brillantes, usando eslóganes como "cree en el cuerno". Al final, el unicornio pudo haber muerto, pero su presencia perduró en cada fibra del ADN de la película, una criatura de fantasía llorada de la manera más real posible. Recepción del público y aclamación crítica, Death of a Unicorn, 2025. La mitad del público rió. La otra mitad lloró. Algunos hicieron ambas cosas. Cuando Death of a Unicorn se estrenó en el South by Southwest en marzo de 2025, provocó una división inmediata. Una película que mezcla sátira oscura, horror surrealista y drama familiar trágico estaba destinada a polarizar, pero lo que surgió fue un caleidoscopio de opiniones intensas, adoración de culto y respeto incómodo. Reacción del público. Cinema Score, B. Puntuación de audiencia en Rotten Tomatoes, 74%. Promedio en Letterboxd, 4.0/5. La mayoría del público describió la película como inesperada,
profundamente extraña y emocionalmente devastadora. Muchos espectadores de la generación Z conectaron con la angustia rebelde y la claridad moral de Ridley, mientras que los mayores encontraron el tono desconcertante o elogiaron su audacia. Momentos virales. La escena de la disección del unicornio se convirtió en una tendencia en TikTok, etiquetada como el momento de horror más triste del año. La canción de Phoebe Bridgers en los créditos finales generó miles de montajes de fans y arte de protesta con unicornios bajo el hashtag #Let Magic Die with Dignity. Reseñas críticas. The Guardian. Jenna Ortega brilla en una sátira estilo serie B que se atreve a llorar lo mítico. Parte thriller corporativo, parte elegía. Fuente: The Guardian. Time Magazine. El tono de la película es caótico, pero dentro de su locura hay una crítica demasiado potente como para ignorarla. Fuente: Time. Variety. El dolor silencioso de Paul Rudd ancla la absurdidad, mientras Ortega convierte la indignación juvenil en poesía. IndieWire. Ve más. Es una fábula con colmillos. No todo funciona, pero cuando lo hace, corta más profundo de lo esperado. Algunos críticos señalaron como defecto los cambios de tono de género, sintiendo que nunca se comprometía del todo ni con el horror ni con la sátira. Otros elogiaron precisamente esa ambivalencia como el punto central, un mundo donde el asombro y la explotación son inseparables. Festivales y premios. SXSW 2025, nominada a Mejor Largometraje Narrativo. Fangoria Chainsaw Awards. Mejores efectos de criatura, ganadora. Mejor actriz, Jenna Ortega, nominada. Encuesta de fans de A24, puesto número 2 favorito de 2025 después de The Woman in the Yard. Impacto cultural. The Art of a Unicorn ya se enseña en clases de teoría cinematográfica dentro de módulos como Capitalismo y lo Sagrado y Sátira en el cine postmítico. Ha generado intensos debates académicos. ¿Puede la magia sobrevivir al mercado? En resumen, los espectadores pueden no haber estado de acuerdo en qué era la película, pero sí coincidieron en que importaba. Inquietó. Encantó. Y en el caos de las reacciones, el unicornio siguió vivo. Reseña final y veredicto cinematográfico, The Art of a Unicorn, 2025. No todos los cuentos de hadas terminan con luz. Algunos se apagan bajo el resplandor fluorescente. Veredicto cinematográfico de Movie World, 8 de mayo del 10. Una sátira poética y oscura donde la maravilla no es asesinada por monstruos, sino por métricas. The Art of a Unicorn no es solo una película, es una elegía susurrada a través de un grito. Se atreve a acunar la magia y diseccionarla en la misma respiración. El debut del director Alex Scarfman es descaradamente audaz, tosco en los bordes, pero tan emocionalmente preciso en sus temas que sus imperfecciones se sienten como cicatrices más que defectos. La actuación de Jenna Ortega es el alma de la película, brutal, herida, implacable. Paul Rudd ofrece una tristeza contenida como un hombre que ha dejado de creer en todo. Juntos, su dinámica atraviesa la excentricidad del filme con duelo tangible y tensión generacional. Técnicamente, es impresionante. Desde los efectos de criatura hasta el diseño de producción inquietantemente antiséptico, todo aquí se siente deliberado. La banda sonora de Dan Roemer y Josué Greco eleva cada plano con una absurda melancolía, mientras que la balada inquietante de Phoebe Bridgers te deja con un nudo en la garganta al salir del cine. Pero The Art of a Unicorn no es para todos. Su sátira es feroz. Su tono es inestable por diseño. ¿Y su mensaje final? Que tal vez, solo tal vez, la humanidad no está lista para tocar lo divino sin convertirlo en acciones comerciales. Porque es inolvidable. Porque toma algo sagrado, algo legendario, y nos obliga a preguntar, ¿qué haríamos si realmente lo encontráramos? ¿Lo protegeríamos? ¿O lo patentaríamos? Esa es la pregunta que permanece mucho después de que se apagan las luces. Sigue con Movie World mientras continuamos nuestra serie de análisis profundo sobre el cine audaz de 2025. Próximamente,
Temáticas, simbolismo y guión de The Art of a Unicorn. Conclusión, The Art of a Unicorn, 2025. Algunas historias no ofrecen cierre. Ofrecen confrontación. Cuando los créditos finales de The Art of a Unicorn aparecen en pantalla, lo que permanece no es solo la imagen de una bestia mítica desangrándose sobre baldosas corporativas, sino el dolor persistente de lo que ese símbolo realmente significaba. Esta no es una película sobre un unicornio. Es sobre lo que sacrificamos para mantener el control, sobre la inocencia en una era de propiedad intelectual, sobre el amor frente a la podredumbre institucional. Es sobre un padre que intenta redescubrir la maravilla a través de los ojos de su hija, y una chica que se niega a dejar que la fe sea enterrada bajo hojas de cálculo. En las salas estériles donde reina el beneficio, donde los sueños son diseccionados y vendidos, esta película se atreve a encender una rebelión. No con grandes discursos, sino con las lágrimas de una adolescente. Y un último susurro desde el bosque: nunca me poseíste. The Art of a Unicorn no deja respuestas, sino culpa. No deja catarsis, sino reflexión. No es un llamado a la acción. Es un himno de duelo por lo que hemos perdido, y una advertencia sobre lo que aún podríamos perder. Recuerda esta historia. No por el unicornio, sino por el silencio que siguió a su caída. Análisis temático, The Art of a Unicorn, 2025. Cuando el mito se encuentra con el mercado, ¿qué sobrevive? En The Art of a Unicorn, bajo su premisa extraña y su delicado equilibrio tonal, yace un inquietante tapiz de temas que resuenan más allá del género. Lo que hace que esta película sea más que sátira, más que fantasía-horror, es la tensión filosófica que confronta en cada escena. Mercantilización de lo sagrado. El unicornio, símbolo ancestral de pureza, sanación y lo incognoscible, es inmediatamente reducido a un recurso biológico. Esta es la tesis central del filme: el capitalismo moderno no destruye la magia con violencia, la desangra con hojas de cálculo. Odell Leopold no es un villano tradicional, es un sistema con traje. La película critica cómo incluso los milagros no están protegidos del branding, la mercadotecnia y la monetización. Cada gota brillante de sangre de unicornio se convierte en un dato contable, y cada momento sagrado en capital negociable. Si puede curar, puede venderse. El escalofriante mantra de Odell. Desilusión generacional. Elliot, Paul Rudd y Ridley, Jenna Ortega, representan dos generaciones fracturadas. Elliot, resignado y culpable, ha aprendido a sobrevivir suprimiendo el asombro, comprometiendo su ética para mantenerse a flote. Ridley, idealista y furiosa, ve al unicornio como la última línea en la arena, lo último que nunca deberíamos tocar. Su arco no es solo emocional, es temático. A través de ellos, el filme explora cómo el desencanto se hereda, pero la rebelión se elige. Ciencia vs espiritualidad. La película no demoniza la ciencia, demoniza su instrumentalización. Los científicos del relato no cuestionan la ética de experimentar con el unicornio. Lo justifican como progreso. Los laboratorios están iluminados como templos de la razón, pero lo que ocurre dentro se asemeja más a una profanación. Esto genera una tensión ideológica. ¿Qué ocurre cuando el mundo empírico descubre lo metafísico y decide que le pertenece? La naturaleza como testigo silencioso. El bosque no contraataca. Solo observa. La muerte del unicornio no desata venganza, invita a la reflexión. Este silencio es intencional. Pregunta: ¿y si la naturaleza no nos castiga por nuestros pecados? ¿Y si simplemente llora? Esto replantea el eco-horror. En lugar de monstruos surgiendo del bosque, The Art of a Unicorn sugiere que el verdadero horror es nuestra falta de reverencia. Ceguera ética del progreso. Que podamos no significa que debamos. Un cliché, sí, pero en esta película, es doctrina. Desde las juntas de biotecnología hasta la mirada devastada de Ridley, el filme pregunta repetidamente: ¿cuántas líneas éticas borramos cuando la ganancia es lo suficientemente grande? No ofrece respuestas. En cambio,
Te reta a cuestionar qué harías si encontraras algo divino. Reflexión final. The Art of a Unicorn usa su premisa mítica para plantear preguntas inquietantemente reales. No es una historia sobre magia. Es una parábola sobre el valor y la aterradora verdad de que en el mundo actual, nada es demasiado sagrado para ser vendido. Y cuando el último unicornio haya desaparecido, ¿acaso recordaremos cómo se sentía el asombro? Guión y tono del diálogo, The Art of a Unicorn, 2025. Cuando lo místico se encuentra con lo mundano, las palabras se convierten en armas. El guión de The Art of a Unicorn, escrito por Alex Mechanik, es un ejercicio de equilibrio tonal entre sátira mordaz, vulnerabilidad emocional y horror surrealista. El diálogo cambia tan drásticamente como el género mismo, pero nunca pierde su pulso temático. Habla corporativa satírica, el lenguaje de los beneficiarios. Los personajes dentro de Leopold Biotech hablan en un dialecto esterilizado de desapego moral. Sus líneas están llenas de palabras de moda, eufemismos y giros publicitarios, un lenguaje que desactiva la monstruosidad vistiéndola de métricas. No estamos cosechando. Estamos extrayendo valor. No matas a un unicornio. Diversificas su cartera de impacto. No es solo escritura ingeniosa, es crítica a través de la mímesis. El guión usa su dicción para mostrar cómo opera el mal en el mundo moderno, no con malicia, sino mediante la normalización. Diálogo familiar íntimo, quebrado, vacilante, real. En contraste, las escenas entre Elliot y Ridley son contenidas y crudas. Sus conversaciones están llenas de dolor no dicho y discusiones elípticas, reflejando una relación fracturada que intenta reconstruirse ante algo inexplicable. Ridley, lo viste, ¿verdad? Elliot, no sé qué vi. Ridley, ese es el problema. Nunca sabes. Su diálogo no se basa en la exposición, se basa en el subtexto. El silencio se convierte en una línea más. El malentendido es un personaje. El unicornio como símbolo, lenguaje escaso e irreverente. Cuando aparece el unicornio, el diálogo se ralentiza. El guión reduce intencionalmente el habla, confiando en la imaginería y el subtexto emocional. Las pocas líneas dichas en esos momentos tienen un tono ritual. Nos mira como si supiera. Como si siempre lo hubiera sabido. No debería estar aquí. Y nosotros no deberíamos tocarlo. Estas líneas tienen peso no por su complejidad, sino por su contención. Parecen extraídas de un mito antiguo, arrojadas a la realidad corporativa. Horror e ironía, mordidas agudas y quirúrgicas. Cuando la sátira se vuelve horror, el diálogo se agudiza, directo, cortante, irónico. Los personajes dicen las cosas más monstruosas con normalidad impasible. La médula ósea de unicornio muestra potencial para revertir enfermedades crónicas. Eso no es crueldad, es innovación. Esa racionalización fría es el verdadero horror. El guión no necesita monstruos. Te da juntas y memorandos, y son aterradores. Tono general. La mayor fortaleza del diálogo es su flexibilidad temática. Se burla sin caer en la parodia. Llora sin melodrama. Horripila sin alzar la voz. El unicornio no habla. No lo necesita. Porque las palabras que lo rodean son lo suficientemente ruidosas para matarlo. El guión de The Art of a Unicorn demuestra que, en un mundo donde la magia es real, el lenguaje es el bisturí, y la creencia es lo que corta. Ritmo y montaje, The Art of a Unicorn, 2025. Cada corte es una decisión. Cada pausa, una herida. The Art of a Unicorn se despliega con un ritmo meticulosamente diseñado, comenzando como un silencioso viaje por carretera, descomponiéndose en sátira caótica y descendiendo finalmente hacia una quietud casi trágica. El editor Ron Patane estructura la película no para el confort, sino para la inquietud, usando el ritmo como arquitectura emocional. Inicio de quema lenta, estableciendo duelo y desconexión. La película inicia con planos largos y silenciosos, Ridley y Elliot en el coche,
el silencio entre ellos más fuerte que sus palabras. Las escenas se prolongan. Las conversaciones se apagan. Esta suspensión emocional crea tensión, no con acción, sino con lo no dicho. Patane utiliza planos generales persistentes, permitiendo que el escenario, una carretera boscosa y brumosa, se sienta imponente. Se percibe el paso lento del tiempo, reflejo de la parálisis emocional de Elliot y la rabia contenida de Ridley. Punto de giro, aceleración satírica. El ritmo cambia abruptamente cuando se descubre al unicornio y los Leopold intervienen. Las escenas se acortan. Las conversaciones son rápidas, corporativas, quirúrgicas. El montaje se vuelve rítmico, reflejando la eficiencia mecánica de la mercantilización. Se introducen secuencias de montaje, campañas de relaciones públicas, pruebas de laboratorio biotecnológico, reels de inversores farmacéuticos. Estas se intercalan con el horror creciente de Ridley, generando una disonancia en el montaje, un mundo acelerado que ella no puede ralentizar, aunque su duelo se intensifique. Fragmentación clímax, colapso psicológico. En el acto final, mientras Ridley se revela y la explotación del unicornio alcanza su punto máximo, el montaje se vuelve entrecortado. Los cortes son rápidos, desajustados, y a menudo interrumpen acciones o líneas de diálogo, generando una sensación de ruptura emocional. La secuencia de la disección del unicornio está editada como una película de horror. Primeros planos. Luces parpadeantes. Sonido que entra y sale. El ritmo aquí es brutal, no para emocionar, sino para abrumar. El final o regreso a la quietud. Tras el caos, las escenas finales se estiran nuevamente. Los últimos 10 minutos disminuyen dramáticamente su ritmo, reflejando el primer acto, pero ahora, cada pausa pesa con consecuencias. Vemos a Elliot y Ridley caminar en silencio. Ya no hay cortes. Solo planos fijos. Y luego, el eco final del unicornio. Sostenido. Sin música. Sin diálogo. Solo quietud. Eso es ritmo como catarsis. Filosofía de montaje de Patane. Ron Patane una vez describió el montaje como marcar el ritmo de la respiración del público. En The Art of a Unicorn nos deja ahogarnos, jadear y finalmente exhalar, pero nunca olvidar. El montaje aquí no sirve a la trama. Sirve a la emoción, la desintegración y el ajuste de cuentas. En una película donde la fe muere lentamente, el ritmo es la procesión fúnebre. Estética de producción, The Art of a Unicorn, 2025. ¿Cómo se ve cuando la maravilla sangra sobre vidrio y concreto? El diseño visual de The Art of a Unicorn no es solo estilo, es subtexto narrativo. Cada vestuario, elemento del set, textura y fuente de luz es una yuxtaposición deliberada entre lo mágico y lo manufacturado. La estética de producción cuenta su propia historia silenciosa, un mundo que intenta esterilizar el mito y fracasa trágicamente. Diseño de vestuario, rebeldía natural vs orden sintético. Vestuario de Ridley, telas en capas, desgastadas, en tonos tierra y mezclilla deslavada. Su ropa está usada pero es auténtica, reflejando su núcleo emocional crudo. Parches sutiles de unicornios en su chaqueta, no decorativos, sino ancestrales. Vestuario corporativo, moda brutalista y estéril. O'Dell y su equipo visten blancos blanqueados, pasteles apagados y trajes minimalistas, uniformes de borrado ético. El contraste entre padre e hija es visual mucho antes de ser emocional. Diseño de set e esterilidad como distopía. Instalación Leopold, una síntesis de futurismo tipo Apple Store y búnker de la Guerra Fría. Paredes de vidrio, luces LED empotradas y corredores de acero inoxidable crean una estética inquietante de inhumanidad clínica. Las salas de experimentación con el unicornio se asemejan a spas de lujo o vitrinas biotecnológicas, reforzando el horror de la crueldad mercantilizada. El bosque, filmado con luz natural y mínima interferencia. El equipo de producción evitó el decorado artificial. Se acentuaron el musgo, la niebla y la descomposición, no se reemplazaron.
Estas escenas respiran. El bosque no es paraíso, es crudo, real y sin marca. Iluminación mito en decadencia fluorescente. El contraste cinematográfico es radical. El unicornio se introduce en luz dorada y tenue del bosque. Brilla entre sombras. En cautiverio, está iluminado por fluorescentes blancos y fríos, haciendo que su belleza parezca alienígena y quirúrgica. La sombra y la luz no se usan solo por tono, sino como geografía moral. Cuanto más corporativo el entorno, más brillante y frío se vuelve. Cuanto más oscuro el espacio, más sagrado se siente. Texturas, del musgo al metal. La diseñadora de producción Katie Hickman utilizó la textura como herramienta emocional. La cámara del unicornio es lisa, pulida, inhumanamente reflectante. Mientras tanto, la habitación de Ridley en el complejo está llena de concreto, plástico y madera olvidada, un choque entre infancia y opresión. Incluso el pelaje del unicornio fue diseñado con imperfección orgánica, enmarañado en algunas partes, brillante en otras, recordándonos que la verdadera maravilla nunca es simétrica. Simbolismo visual, lo sagrado en crisis. Motivos estéticos recurrentes. Cajas de vidrio, la ilusión de preservación. Iconografía del cuerno, usada en marcas corporativas, torcida de símbolo a producto. Murales desvaídos de criaturas míticas, restos de creencia en un mundo post-creencia. En The Art of a Unicorn, la estética de producción no solo pinta un mundo, lo lamenta. La película se ve como un sueño que lentamente se convierte en una demostración de producto. Y cuando llega la escena final, esa disonancia visual se convierte en un puñetazo emocional. No solo matamos al unicornio. Lo vendimos en un empaque premium. Resumen de la trama, The Art of a Unicorn, 2025. No atropellaste algo raro. Atropellaste algo sagrado. Acto y la colisión. Elliot Kindner, Paul Rudd, abogado corporativo viudo, y su hija adolescente Ridley, Jenny Ortega, viajan a un retiro de fin de semana organizado por el jefe de Elliot, el magnate biotecnológico Udell Leopold, Richard E. Grant. Su trayecto toma un giro surrealista cuando, en una carretera boscosa envuelta en niebla, atropellan accidentalmente a un unicornio. El unicornio no muere al instante. Los observa. Y cuando Ridley se arrodilla a su lado, su sangre luminosa brilla débilmente en sus manos. Acto 2, el descubrimiento. Elliot informa a los Leopold con la intención de hacer lo correcto. En cambio, Udell y sus científicos se apoderan del cuerpo del unicornio y lo transportan rápidamente a un laboratorio secreto en su complejo. Descubren que su sangre posee propiedades regenerativas milagrosas. Lo que sigue es una rápida degradación moral. El unicornio es disecado, conservado y mercantilizado. Se lanzan campañas publicitarias sobre una revolución biotecnológica mítica. Una nueva línea de productos, Ornogen, se presenta como un milagro farmacéutico. Ridley está horrorizada. Ve al unicornio como algo más que un mito, es lo último intacto en un mundo de extracción. Comienza a documentar en secreto lo que hacen los Leopold y contacta con aliados dentro del laboratorio. Acto 3, la rebelión. Ridley roba un vial de sangre de unicornio e intenta escapar del complejo. Elliot, dividido entre su lealtad a su jefe y el horror que comienza a comprender, finalmente confronta a Udell, solo para descubrir que la corrupción va más allá de lo que temía. El clímax emocional llega cuando Ridley libera los restos del unicornio y transmite al mundo la verdad, exponiendo los experimentos poco éticos. Pero es demasiado tarde. El unicornio ya no está. Su sangre ha sido sintetizada. Su legado, registrado como marca. Escena final, el eco. En los momentos finales, Ridley camina sola por el bosque donde el unicornio cayó por primera vez. Los árboles están en silencio. La niebla ha regresado. Entonces, un destello. Solo por un segundo. Una huella de casco que no estaba allí antes. Y sonríe. No porque crea en la resurrección, sino porque algunas cosas no pueden ser poseídas.
The Art of a Unicorn no es una aventura fantástica. Es una parábola. Una advertencia. Un ajuste de cuentas. Sobre lo que perdemos cuando le ponemos precio a lo invaluable. Y como el duelo, si se sostiene el tiempo suficiente, todavía puede encender una rebelión. Reseña final de Movie World, The Art of a Unicorn, 2025. Una fábula con bisturí, una elegía disfrazada de sátira. 8.5 out of 10. Una obra maestra audaz y desgarradora de colisión de géneros. The Art of a Unicorn es una de esas películas raras que se atreve a cuestionarlo todo, desde la ética corporativa hasta nuestra capacidad de asombro, mientras narra una historia profundamente emocional de duelo, fe y rebelión. No siempre juega a lo seguro, y a veces sus cambios de tono afectan el ritmo, pero lo que emerge es una cinta que permanecerá en tu mente mucho después de que la pantalla se oscurezca. El director Alex Scarfman construye una fábula moderna y salvaje, con ecos de Okja, de Lobster y Never Let Me Go. Pero a diferencia de estas, el núcleo mítico de esta cinta, un unicornio hecho real y asesinado por codicia, atraviesa con una crueldad poética. Las actuaciones elevan la parábola. Jenna Ortega ofrece su interpretación más madura y compleja hasta la fecha, duelo y desafío en igual medida. Paul Rudd, usualmente encantador, interpreta aquí contratipo con una devastación silenciosa. Richard D. Grant es deliciosamente monstruoso sin caer jamás en la caricatura. Técnicamente, la película es un triunfo de contradicciones. La cinematografía es elegante e inquietante. El diseño sonoro es espiritual, luego quirúrgico. Lo visual oscila entre naturalismo exuberante y horror biotecnológico frío. Los últimos 15 minutos son casi mudos, pero emocionalmente ensordecedores. ¿Y el plano final? Un susurro de magia, un destello de esperanza, una daga de lo que pudo haber sido. Veredicto. The Art of a Unicorn no consuela. Confronta. Es una película que mata a un unicornio, y al hacerlo, pregunta qué partes de nosotros mueren con él. Altamente recomendada para los amantes del cine audaz, incómodo y con mensaje. Y tal vez, para quienes aún creen que la magia alguna vez fue real. Mis amigos, esto no es solo otra película de fantasía, es una inmersión profunda en lo absurdo de la avaricia corporativa, la complejidad de los lazos familiares y las consecuencias de explotar lo místico. Un encuentro fatídico en un camino remoto. Elliot Kintner, Paul Rudd, un abogado viudo, y su hija adolescente, Ridley, Jenna Ortega, se dirigen a un retiro de fin de semana organizado por el jefe multimillonario de Elliot, Udell Leopold, Richard D. Grant. Su viaje toma un giro extraño cuando atropellan accidentalmente a un unicornio con su coche. Sin que ellos lo sepan, esta criatura mítica posee propiedades curativas milagrosas. A medida que los Leopold y su equipo de científicos descubren los poderes del unicornio, se ven consumidos por el potencial de obtener ganancias, lo que desencadena una serie de eventos oscuros y cómicos. Explorando temas de explotación y consecuencia. La película explora los peligros de convertir lo místico en mercancía y los dilemas éticos que surgen cuando se prioriza la ganancia sobre la moralidad. A medida que se desarrolla la historia, los personajes se ven obligados a enfrentar las repercusiones de sus actos, lo que lleva a un clímax tanto emocionante como reflexivo. Un reparto que aporta profundidad a lo absurdo. Paul Rudd y Jenna Ortega ofrecen interpretaciones convincentes como un dúo de padre e hija que navegan por una situación cada vez más surrealista. Su química aporta peso emocional a la narrativa, anclando los elementos fantásticos en una experiencia humana relatable. La interpretación de Richard D. Grant como el oportunista Udell Leopold añade una capa de crítica satírica al relato. Una experiencia visual y auditiva. El director Alex Scarfman, en su debut, crea una película visualmente impactante y tonalmente única. La cinematografía capta la belleza inquietante del entorno, mientras que la banda sonora de Dan Roemer y Josué Greco realza la combinación de fantasía y horror de la película. Recepción y disponibilidad.
The Art of a Unicorn se estrenó en el Festival South by Southwest el 8 de marzo de 2025 y fue lanzada en cines en Norteamérica por A24 el 28 de marzo de 2025. La película recibió críticas mixtas, con elogios por su originalidad e interpretaciones, pero algunas críticas por sus cambios de tono. A partir del 29 de abril de 2025, la película está disponible para transmisión digital a través de plataformas premium de vídeo bajo demanda. En conclusión, The Art of a Unicorn es una película audaz e imaginativa que desafía a los espectadores a considerar las consecuencias de la ambición desmedida y la mercantilización de lo extraordinario. Con su mezcla de humor negro, horror y comentario social, ofrece una experiencia cinematográfica tan entretenida como reflexiva. Reparto estelar e interpretaciones, The Art of a Unicorn, 2025. Cuando lo absurdo se encuentra con lo sincero, solo los verdaderos actores caminan por la cuerda floja sin caer. En el corazón de The Art of a Unicorn no se encuentra solo un unicornio, sino una dinámica cargada entre padre e hija, una sátira capitalista envuelta en horror technicolor y un elenco de actores que caminan por el filo entre lo ridículo y lo real. Paul Rudd como Elliot Kintner. Rudd deja de lado su encanto afable y cotidiano para adoptar algo más contenido, doliente. Como Elliot, un abogado viudo atado por la culpa y las confesiones profesionales, Rudd ofrece una de sus interpretaciones más complejas en la memoria reciente. Hay un peso en sus silencios, una complicidad reticente que hace que su transformación final sea silenciosamente poderosa. Es el hombre que quiere olvidar que el unicornio existió, hasta que su hija le recuerda lo que significaba creer. Jenny Ortega como Ridley Kinner. Si Rudd es la conciencia de la película, Ortega es su alma. Interpretando a Ridley, una adolescente cínica y mordaz que equilibra el humor seco con una profunda inteligencia emocional, Ortega domina cada plano. Su actuación es cruda y con los pies en la tierra, incluso cuando la trama se adentra en el surrealismo. Cuando Ridley mira al unicornio moribundo, el brillo de las lágrimas en sus ojos no solo dice «esto está mal», dice que esto es sagrado. Su química con Rudd es conmovedoramente auténtica, haciendo que su arco compartido de apatía a acción resuene emocionalmente. Richard E. Grant como Odell Leopold. Una actuación deliciosamente desquiciada. Grant interpreta al magnate farmacéutico multimillonario con un deleite siniestro, parte villano de James Bond, parte mesías de Silicon Valley. Es encantador en público, monstruoso en privado. Lo que hace escalofriante la actuación de Grant es su credibilidad. Un hombre que abriría en canal a un unicornio y le pondría una etiqueta sin pestañear. En manos de Odell, la ciencia se convierte en arma, y Grant encarna esta idea aterradora con una arrogancia aristocrática. Reparto secundario. Will Poulter interpreta a un técnico de laboratorio neurótico y ambicioso atrapado entre la moralidad y su carrera. Su energía nerviosa inyecta tensión en cada escena. Rosemary DeWitt, como una jefa de relaciones públicas en conflicto, aporta patetismo y tragedia a un papel que pudo haber sido una caricatura. Stephen McKinley Henderson aparece brevemente en un papel conmovedor como un viejo naturalista que una vez creyó en los unicornios, cuya desilusión deja una marca profunda. Cada actor contribuye a una película que exige destreza tonal. No solo están diciendo líneas, están sosteniendo un espejo frente a nuestro mundo, donde el asombro se extrae con fines de lucro y el duelo se barre bajo alfombras de lujo. Sus interpretaciones no solo anclan lo absurdo, le dan dientes, lágrimas y verdad. Música y resonancia emocional, The Art of a Unicorn, 2025. Cuando un cuerno se rompe, el eco permanece. En una película que retuerce el horror absurdo en sátira corporativa y tragedia, la música se convierte en el hilo que une la emoción con el caos. No es solo banda sonora, es comentario. Susurra advertencias cuando el diálogo permanece en silencio. Llora cuando los personajes no saben cómo. Banda sonora, Dan Roemer y Josué Greco. Conocidos por su trabajo ecléctico en Beasts of the Southern Wild y Wasps,
Romer y Greco crean un paisaje sonoro inquietante, caprichoso e irónico para The Art of a Unicorn. Su música cuenta dos historias a la vez, la maravilla mítica del unicornio y el mundo frío y calculador decidido a diseccionarlo. Leitmotivs temáticos. El unicornio se introduce con un motivo elegíaco de piano suave y cuerdas etéreas, delicado, de otro mundo, resonando como si viniera más allá del tiempo. Pero a medida que comienza la explotación, esa misma melodía se distorsiona, pasada por sintetizadores disonantes y maquinaria resonante, la belleza consumida por el capitalismo. El arco emocional de Ridley está subrayado con motivos minimalistas, hinchazones sutiles de cello y acordes melancólicos de piano que evolucionan a medida que ella pasa de observadora pasiva a defensora encendida. En el acto final, la música se eleva con fuerza orquestal, no heroica, sino trágica. Sonido diegético e ironía. Romer y Greco emplean yuxtaposiciones irónicas, como una pegajosa melodía corporativa sonando mientras los científicos se preparan para extraer tejido de unicornio. Wes Anderson conoce a Cronenberg, una táctica que amplifica el horror a través de la burla. Canción original This Was Never Ours de Phoebe Bridgers. Reproducida durante los créditos finales, esta balada original de Phoebe Bridgers es un golpe emocional al estómago. Solo voz y guitarra, refleja la angustia de Ridley y el tema central del filme, no puedes poseer lo que nunca debió ser encerrado. La canción ya ha generado versiones de fans en línea y se considera la tesis emocional de la película. En una historia donde lo sagrado se vende y lo mágico se mutila, la música se convierte en la voz de lo perdido. No solo acompaña la tragedia, la llora. Cada nota es una elegía a la maravilla, y cada silencio, una acusación. Preproducción, The Art of a Unicorn, 2025. Antes de que el unicornio cayera, alguien tuvo que imaginar su muerte. El viaje de The Art of a Unicorn no comenzó con un guión, sino con una pregunta extraña: ¿y si atropellas un unicornio con tu coche y el mundo intenta patentar su sangre? Esta premisa absurda, trágica y profundamente satírica nació en los corredores creativos de productores de mentalidad independiente que imaginaron una historia que burlaría y lamentaría la mercantilización del asombro. Génesis del concepto. El director Alex Skarfman, anteriormente productor de joyas independientes, desarrolló la idea junto al guionista Alex Mechanik, con quien había coqueteado durante mucho tiempo con la idea de mezclar realismo mágico con crítica anticapitalista. El unicornio no era solo un recurso argumental, era una metáfora de la inocencia, la espiritualidad, la naturaleza y el misterio intocable. El proyecto fue aprobado por A24, un estudio conocido por equilibrar visiones inusuales con resonancia de cine de autor. El estudio vio en el unicornio no solo espectáculo, sino subversión, una criatura legendaria arrastrada al laboratorio. Desarrollo del guión y diseño tonal. El guión pasó por múltiples reescrituras para lograr el tono perfecto. Necesitaba equilibrar la sátira, el drama familiar y el horror sin caer en lo caricaturesco. Eso implicó un meticuloso trabajo emocional, especialmente en la relación padre-hija. La muerte del unicornio no debía ser impactante, debía ser sagrada, errónea e irreversible. Para afinar la sátira, el equipo consultó con expertos en bioética y denunciantes de la industria farmacéutica, asegurando que la crítica al abuso corporativo sonara inquietantemente plausible. Diseño de la criatura e investigación mitológica. Antes del reparto, antes de las locaciones, el unicornio nació. Artistas y biólogos trabajaron juntos para crear un diseño que se sintiera lo suficientemente real como para ser llorado. No era brillante ni caricaturesco. Tenía una gravedad mamífera, con ojos que reflejaban siglos y una piel que brillaba tenuemente, como rechazando la domesticación. El equipo se inspiró en mitologías celta, persa e hindú para construir un simbolismo intercultural, dotando al unicornio de ecos globales de pureza y peligro. Visión del reparto.
Paul Rudd y Jenna Ortega fueron seleccionados durante la fase conceptual, elegidos por su capacidad para transitar entre tonos de género, Rudd por su habilidad para mezclar el dolor con el humor, y Ortega por su creciente poder como ícono de la generación Z, sin miedo a guiones extraños. El casting fue narrativo, no comercial, no buscaban estrellas, sino traductores emocionales. Exploración de locaciones y tableros visuales. La historia requería espacios contrastantes, santuarios naturales exuberantes frente a arquitecturas corporativas clínicas y monstruosas. La búsqueda inicial se realizó en Columbia Británica y el norte del estado de Nueva York, seleccionando bosques que pudieran parecer intactos, incluso sagrados. Los artistas conceptuales crearon tableros de inspiración visual influenciados por Ice White Shot de Stanley Kubrick y Okja de Bong Joon-ho, buscando algo visualmente prístino pero moralmente corrompido. En definitiva, Death of a Unicorn no fue preproducida como una película de fantasía típica. Fue tratada como un mito que debía creerse antes de ser filmado. Una fábula trágica esculpida en hojas de cálculo y bocetos, con un solo mantra rector. La magia muere en el momento en que alguien pregunta, ¿cuánto vale? Rodaje, Death of a Unicorn, 2025. En el set, el mito era real. Y el silencio tras el corte era más fuerte que cualquier grito de unicornio. El rodaje de Death of a Unicorn fue menos una producción típica y más un ejercicio psicológico surrealista. El elenco y el equipo no solo construían escenas, encarnaban un mundo donde el asombro se disecciona bajo luces fluorescentes, donde la maravilla muere al impacto. Fotografía principal y locaciones. El rodaje comenzó en junio de 2024 y duró aproximadamente 8 semanas, con la producción dividida en 2 zonas principales. Las secuencias del bosque y la carretera. Filmadas en la Great Bear Rainforest de la Columbia Británica, estas escenas cargaban un gran peso emocional. La secuencia en la que Ridley y Elliot atropellan al unicornio fue tratada como una pieza sagrada. Según se informa, Paul Rudd y Jenna Ortega permanecían en silencio entre tomas, caminando entre la niebla y los pinos en preparación tranquila. El director Alex Scarfman exigió iluminación natural exclusivamente, creando una sensación de vulnerabilidad en tiempo real. La directora de fotografía Autumn Dural Arcapab perseguía la luz del atardecer como una cazadora tras un mito. El complejo Leopold y el laboratorio. Filmadas en un set construido a medida dentro de una antigua instalación biotecnológica en el norte del estado de Nueva York, estas escenas reflejaban la grotesquedad corporativa con precisión quirúrgica. La cámara del unicornio, una unidad de contención con paredes de cristal, fue diseñada para resultar emocionalmente repulsiva. El elenco y el equipo describieron el set como frío, demasiado limpio, como si la empatía hubiera sido blanqueada del aire. Intensidad de las interpretaciones. Jenna Ortega, en particular, se sumergió tan profundamente en la furia justiciera de Ridley que varias tomas se filmaron en largas escenas ininterrumpidas de 6 minutos, sin cortes. Un miembro del equipo comentó, no parecía actuación. Era como ver a alguien suplicando al mundo que no matara la magia. Paul Rudd, alejándose de sus raíces cómicas, entregó monólogos cargados en tonos apagados, a menudo frente a un modelo prostético del unicornio tendido sobre un lecho de musgo esterilizado. Sus colapsos silenciosos se filmaron en planos generales, enfatizando la pequeñez humana frente al peso del mito. Enfoque directorial. La dirección de Alex Scarfman fue íntima, incluso invasiva. Prohibió teléfonos en el set, hizo sonar sonidos ambientales de respiración del unicornio durante las escenas para alterar emocionalmente a los actores, y mantuvo el prop del unicornio oculto al elenco completo hasta el momento de la filmación. La primera vez que Ortega lo vio, su reacción fue capturada en cámara, esa toma se usó en el corte final. Desafíos y momentos surrealistas. El animatrónico del unicornio, desarrollado con Fuse FX, falló durante una escena clave de disección, sangrando fluido fosforescente sobre las luces del set, lo que llevó a una reestructuración visual improvisada que terminó permaneciendo en la película.
Las máquinas de niebla pesada usadas en las secuencias del bosque a menudo retrasaban el rodaje por horas, pero creaban una atmósfera inquietante no planeada que Scarfman dijo sentía como si el bosque lamentara su pérdida. Filmar Death of a Unicorn fue un acto de reverencia envuelto en sátira. El unicornio pudo haber sido ficticio, pero en ese set, por un breve instante en el tiempo cinematográfico, su muerte se sintió aterradoramente real. Postproducción, Death of a Unicorn, 2025. Aquí es donde el grito permanece y el silencio se convierte en narrativa. Después de que las cámaras dejaron de rodar, el material en bruto de Death of a Unicorn entró al laboratorio de la emoción, la postproducción, donde el mito se refinó en significado y la sátira se afiló hasta volverse bisturí. Cada corte, cada sonido, cada matiz fue diseñado para transformar una fábula de comedia oscura en una elegía inquietante por la maravilla. Montaje Ron Patane. La estrategia de edición de Patane fue crear una sensación creciente de angustia oculta bajo la calma. Construyó lo que él llamó un piso emocional falso. Las primeras escenas son lentas, mundanas, silenciosas. Pero cuando el unicornio es atropellado, el ritmo se fractura. El montaje se vuelve fragmentado, los cortes abruptos interrumpen el silencio doméstico y las escenas estériles se prolongan un instante demasiado. No es caos, es disonancia emocional controlada. Las secuencias de montaje fueron construidas como disecciones documentales, intercalando primeros planos del unicornio con informes científicos, metraje de archivo y sonrisas artificiales en reuniones de juntas farmacéuticas. Las escenas que muestran el colapso emocional de Ridley a menudo se recortaron justo después del clímax, dejando que la onda expansiva golpee al espectador en silencio. Diseño de sonido Skywalker Sound. El unicornio no habla, pero respira. El diseñador de sonido Brandon Proctor creó una biblioteca de sonidos internos sutiles, pulsos suaves, zumbidos rítmicos, exhalaciones jadeantes. Estos sonidos escalan de forma antinatural en los momentos tensos, haciendo que el espectador se sienta cómplice en la explotación de la criatura. Las secuencias en el laboratorio presentan bucles de retroalimentación de alta frecuencia, apenas audibles, que añaden tensión subconsciente. Los gritos de Ridley son sutilmente reproducidos con ecos distorsionados y ralentizados en una escena, su dolor reverbera en la estructura misma del plano. Corrección de color, Natasha Leonet. El color contó su propia historia. Leonet dividió la paleta en dos reinos. Mundo mítico, dorados suaves, esmeraldas apagados, lavandas pálidos, reminiscencias de ilustraciones de cuentos de hadas desvaídas. Reino corporativo, blancos blanqueados, grises fríos, azules estériles, el mundo de las patentes, el plástico y el beneficio. A medida que avanza la historia, esos mundos comienzan a fundirse. La sangre del unicornio, con su tono resplandeciente rosa lavanda, aparece cada vez más en entornos estériles, una metáfora visual de la magia drenada hacia el comercio. Efectos visuales Fuse FX. El equipo de VFX refinó al unicornio con una intervención mínima. En lugar de hacerlo más mágico, buscaron que pareciera sagradamente creíble. Parpadea lentamente. Su pelaje ondea con el viento. Cuando sangra, la víscera es sutil pero éticamente insoportable, como si se cortara a una deidad. Un momento estremecedor involucró la animación de un leve movimiento post-mortem del unicornio, un fallo de la maravilla, como si el universo mismo se estremeciera ante su pérdida. Proyecciones de prueba y corte final. A24 realizó 3 grandes proyecciones de prueba. Las reacciones del público fueron polarizadas, no por desagrado, sino por incomodidad. Algunos sintieron que la sátira era demasiado contundente, otros lloraron. Scarfman se negó a diluir el tono. Llamó al corte final una elegía disfrazada de sátira y lo cerró con un final sin resolución moral, solo reflexión. En postproducción, el unicornio murió una y otra vez, pero cada muerte fue más precisa, más poética. Death of a Unicorn no fue pulida. Fue embalsamada, preservada en sonido, luz y memoria.
No como un éxito taquillero, sino como una autopsia cinematográfica de nuestra propia era desencantada. Presupuesto y taquilla, Death of a Unicorn, 2025. La muerte de un unicornio no pudo conjurar oro, pero sí dejó huella. Presupuesto de producción. Death of a Unicorn, de A24, fue producida con un presupuesto modesto de $15 millones, en línea con la tradición del estudio de respaldar proyectos audaces y de mezcla de géneros que priorizan la visión artística sobre el espectáculo taquillero. Desempeño en taquilla. Doméstico, EU y Canadá. Fin de semana de estreno, $5,8 millones en 3.050 salas. Recaudación total doméstica, $12,5 millones. Internacional. Recaudación total internacional, $3,2 millones. Reino Unido, $1,7 millones. Australia, $692.000. Rusia/CIS, $465.000. Total mundial, $15,7 millones, superando apenas su presupuesto de producción. Análisis de taquilla. A pesar de contar con un elenco destacado y el respaldo de A24, Death of a Unicorn tuvo dificultades para encontrar una audiencia amplia. Su fin de semana de estreno la ubicó en el quinto lugar en la taquilla, por detrás de películas como The Woman in the Yard y A Working Man. El atractivo de nicho del filme, que mezcla comedia negra con horror y sátira, pudo haber limitado su alcance comercial. Además, las críticas mixtas y una calificación de CinemaScore de B por parte del público sugieren que, aunque resonó con algunos, no logró una aclamación generalizada. Conclusión. Death of a Unicorn es un testimonio del compromiso de A24 con la narración única. Aunque no alcanzó un éxito comercial significativo, la exploración de temas como la explotación y la pérdida de la inocencia ofrece una narrativa conmovedora que podría encontrar una audiencia devota con el tiempo. Datos curiosos, Death of a Unicorn, 2025. Detrás del brillo y la sangre, la verdad es más extraña que la ficción. En una película tan rica tonalmente y extrañamente conmovedora, el proceso de producción fue tan fascinante como el corte final. Aquí algunos datos detrás de cámaras y decisiones artísticas inusuales que dieron forma a la realización de Death of a Unicorn. El unicornio fue un animatrónico totalmente funcional. En lugar de depender únicamente de CG, los cineastas encargaron un unicornio animatrónico de tamaño real diseñado por Legacy Effects, conocidos por su trabajo en Jurassic World y Avatar. La criatura tenía 56 puntos de articulación facial, lo que le permitía parpadear, respirar y expresar emociones sutiles. Según se informa, era tan realista que algunos miembros del equipo lloraron al verlo morir frente a cámara. Jenna Ortega no conocía el diseño del unicornio. El director Alex Scarfman quería que la reacción de Ridley ante el unicornio fuera auténtica, por lo que no dejó que Jenna Ortega viera el diseño completo hasta que las cámaras rodaban la escena clave del descubrimiento. Su jadeo y el susurro, ¿es real?, fueron completamente espontáneos y se conservaron en el corte final. Phoebe Bridgers escribió la canción final en 24 horas. La inquietante canción This Was Never Ours, que suena durante los créditos finales, fue escrita y grabada por Phoebe Bridgers en un solo día tras ver un corte preliminar de la película. Según se dice, la historia la hizo sentirse furiosamente triste y extrañamente esperanzada. Se consultó con verdaderos denunciantes de la industria farmacéutica. La sátira del guión es inquietantemente precisa por una razón. Los guionistas entrevistaron a exintegrantes de la industria farmacéutica, quienes compartieron cómo los ensayos clínicos, las pruebas con animales y las patentes de compuestos milagrosos suelen distorsionarse por interés económico. Varias líneas de los monólogos corporativos de Eudel Leopold fueron tomadas textualmente de documentos internos de capacitación farmacéutica. La locación del bosque fue elegida por su resonancia espiritual.
El equipo de producción eligió la Great Bear Rainforest de la Columbia Británica no solo por su belleza, sino porque líderes de las primeras naciones locales consideran algunas partes como sagradas. Antes de comenzar el rodaje, el elenco y el equipo participaron en una bendición ceremonial realizada por ancianos indígenas. La sangre del unicornio se hizo con un gel fluorescente personalizado. Para lograr que la sangre del unicornio brillara sutilmente en cámara, los equipos de efectos especiales desarrollaron un gel bioluminiscente que reaccionaba a la luz UV suave. Tenía una textura entre jarabe y lágrimas, y su brillo cambiaba de color según la exposición al oxígeno. Las escenas del laboratorio se filmaron en un búnker de la Guerra Fría. El laboratorio biotecnológico de Leopold se filmó dentro de un verdadero refugio subterráneo en el norte del estado de Nueva York. Sus interiores estériles y brutalistas necesitaron muy poca escenografía, y su acústica resonante añadió un realismo inquietante a las escenas. La película fue concebida originalmente como una obra de teatro. Años antes de convertirse en película, Death of a Unicorn fue un borrador de obra teatral oscura escrito para desarrollo off-Broadway. El unicornio solo se mencionaba, nunca se mostraba, lo que hizo que su realización física en pantalla fuera aún más poderosa. A24 promocionó la película con anuncios farmacéuticos falsos. Antes del estreno, A24 lanzó una campaña con comerciales ficticios para Ornogen, un suero curativo derivado de unicornio. Estos anuncios paródicos se difundieron en YouTube e Instagram, con el estilo de promociones farmacéuticas brillantes, usando eslóganes como "cree en el cuerno". Al final, el unicornio pudo haber muerto, pero su presencia perduró en cada fibra del ADN de la película, una criatura de fantasía llorada de la manera más real posible. Recepción del público y aclamación crítica, Death of a Unicorn, 2025. La mitad del público rió. La otra mitad lloró. Algunos hicieron ambas cosas. Cuando Death of a Unicorn se estrenó en el South by Southwest en marzo de 2025, provocó una división inmediata. Una película que mezcla sátira oscura, horror surrealista y drama familiar trágico estaba destinada a polarizar, pero lo que surgió fue un caleidoscopio de opiniones intensas, adoración de culto y respeto incómodo. Reacción del público. Cinema Score, B. Puntuación de audiencia en Rotten Tomatoes, 74%. Promedio en Letterboxd, 4.0/5. La mayoría del público describió la película como inesperada, profundamente extraña y emocionalmente devastadora. Muchos espectadores de la generación Z conectaron con la angustia rebelde y la claridad moral de Ridley, mientras que los mayores encontraron el tono desconcertante o elogiaron su audacia. Momentos virales. La escena de la disección del unicornio se convirtió en una tendencia en TikTok, etiquetada como el momento de horror más triste del año. La canción de Phoebe Bridgers en los créditos finales generó miles de montajes de fans y arte de protesta con unicornios bajo el hashtag #Let Magic Die with Dignity. Reseñas críticas. The Guardian. Jenna Ortega brilla en una sátira estilo serie B que se atreve a llorar lo mítico. Parte thriller corporativo, parte elegía. Fuente, The Guardian. Time Magazine. El tono de la película es caótico, pero dentro de su locura hay una crítica demasiado potente como para ignorarla. Fuente, Time. Variety. El dolor silencioso de Paul Rudd ancla la absurdidad, mientras Ortega convierte la indignación juvenil en poesía. IndieWire, B+. Es una fábula con colmillos. No todo funciona, pero cuando lo hace, corta más profundo de lo esperado. Algunos críticos señalaron como defecto los cambios de tono de género, sintiendo que nunca se comprometía del todo ni con el horror ni con la sátira. Otros elogiaron precisamente esa ambivalencia como el punto central, un mundo donde el asombro y la explotación son inseparables. Festivales y premios. SXSW 2025, nominada a Mejor Largometraje Narrativo. Fangoria Chainsaw Awards. Mejores efectos de criatura, ganadora. Mejor actriz,
Jenna Ortega, nominada. Encuesta de fans de A24, puesto número 2 favorito de 2025 después de The Woman in the Yard. Impacto cultural. Death of a Unicorn ya se enseña en clases de teoría cinematográfica dentro de módulos como Capitalismo y lo Sagrado y Sátira en el cine postmítico. Ha generado intensos debates académicos. ¿Puede la magia sobrevivir al mercado? En resumen, los espectadores pueden no haber estado de acuerdo en qué era la película, pero sí coincidieron en que importaba. Inquietó. Encantó. Y en el caos de las reacciones, el unicornio siguió vivo. Reseña final y veredicto cinematográfico, Death of a Unicorn, 2025. No todos los cuentos de hadas terminan con luz. Algunos se apagan bajo el resplandor fluorescente. Veredicto cinematográfico de Movie World, 8 de mayo del 10. Una sátira poética y oscura donde la maravilla no es asesinada por monstruos, sino por métricas. Death of a Unicorn no es solo una película, es una elegía susurrada a través de un grito. Se atreve a acunar la magia y diseccionarla en la misma respiración. El debut del director Alex Scarfman es descaradamente audaz, tosco en los bordes, pero tan emocionalmente preciso en sus temas que sus imperfecciones se sienten como cicatrices más que defectos. La actuación de Jenna Ortega es el alma de la película, brutal, herida, implacable. Paul Rudd ofrece una tristeza contenida como un hombre que ha dejado de creer en todo. Juntos, su dinámica atraviesa la excentricidad del filme con duelo tangible y tensión generacional. Técnicamente, es impresionante. Desde los efectos de criatura hasta el diseño de producción inquietantemente antiséptico, todo aquí se siente deliberado. La banda sonora de Dan Romer y Josué Greco eleva cada plano con una absurda melancolía, mientras que la balada inquietante de Phoebe Bridgers te deja con un nudo en la garganta al salir del cine. Pero Death of a Unicorn no es para todos. Su sátira es feroz. Su tono es inestable por diseño. ¿Y su mensaje final? Que tal vez, solo tal vez, la humanidad no está lista para tocar lo divino sin convertirlo en acciones comerciales. Porque es inolvidable. Porque toma algo sagrado, algo legendario, y nos obliga a preguntar, ¿qué haríamos si realmente lo encontráramos? ¿Lo protegeríamos? ¿O lo patentaríamos? Esa es la pregunta que permanece mucho después de que se apagan las luces. Sigue con Movie World mientras continuamos nuestra serie de análisis profundo sobre el cine audaz de 2025. Próximamente, temáticas, simbolismo y guión de Death of a Unicorn. Conclusión, Death of a Unicorn, 2025. Algunas historias no ofrecen cierre. Ofrecen confrontación. Cuando los créditos finales de Death of a Unicorn aparecen en pantalla, lo que permanece no es solo la imagen de una bestia mítica desangrándose sobre baldosas corporativas, sino el dolor persistente de lo que ese símbolo realmente significaba. Esta no es una película sobre un unicornio. Es sobre lo que sacrificamos para mantener el control, sobre la inocencia en una era de propiedad intelectual, sobre el amor frente a la podredumbre institucional. Es sobre un padre que intenta redescubrir la maravilla a través de los ojos de su hija, y una chica que se niega a dejar que la fe sea enterrada bajo hojas de cálculo. En las salas estériles donde reina el beneficio, donde los sueños son diseccionados y vendidos, esta película se atreve a encender una rebelión. No con grandes discursos, sino con las lágrimas de una adolescente. Y un último susurro desde el bosque, nunca me poseíste. Death of a Unicorn no deja respuestas, sino culpa. No deja catarsis, sino reflexión. No es un llamado a la acción. Es un himno de duelo por lo que hemos perdido, y una advertencia sobre lo que aún podríamos perder. Recuerda esta historia. No por el unicornio, sino por el silencio que siguió a su caída. Análisis temático, Death of a Unicorn, 2025. Cuando el mito se encuentra con el mercado, ¿qué sobrevive? En Death of a Unicorn, bajo su premisa extraña y su delicado equilibrio tonal, yace un inquietante tapiz de temas que resuenan más allá del género.
Lo que hace que esta película sea más que sátira, más que fantasía-horror, es la tensión filosófica que confronta en cada escena. Mercantilización de lo sagrado. El unicornio, símbolo ancestral de pureza, sanación y lo incognoscible, es inmediatamente reducido a un recurso biológico. Esta es la tesis central del filme: el capitalismo moderno no destruye la magia con violencia, la desangra con hojas de cálculo. Odell Leopold no es un villano tradicional, es un sistema con traje. La película critica cómo incluso los milagros no están protegidos del branding, la mercadotecnia y la monetización. Cada gota brillante de sangre de unicornio se convierte en un dato contable, y cada momento sagrado en capital negociable. Si puede curar, puede venderse. El escalofriante mantra de Odell. Desilusión generacional. Elliot, Paul Rudd y Ridley, Jenna Ortega, representan dos generaciones fracturadas. Elliot, resignado y culpable, ha aprendido a sobrevivir suprimiendo el asombro, comprometiendo su ética para mantenerse a flote. Ridley, idealista y furiosa, ve al unicornio como la última línea en la arena, lo último que nunca deberíamos tocar. Su arco no es solo emocional, es temático. A través de ellos, el filme explora cómo el desencanto se hereda, pero la rebelión se elige. Ciencia vs espiritualidad. La película no demoniza la ciencia, demoniza su instrumentalización. Los científicos del relato no cuestionan la ética de experimentar con el unicornio. Lo justifican como progreso. Los laboratorios están iluminados como templos de la razón, pero lo que ocurre dentro se asemeja más a una profanación. Esto genera una tensión ideológica. ¿Qué ocurre cuando el mundo empírico descubre lo metafísico y decide que le pertenece? La naturaleza como testigo silencioso. El bosque no contraataca. Solo observa. La muerte del unicornio no desata venganza, invita a la reflexión. Este silencio es intencional. Pregunta: ¿y si la naturaleza no nos castiga por nuestros pecados? ¿Y si simplemente llora? Esto replantea el eco-horror. En lugar de monstruos surgiendo del bosque, The Art of a Unicorn sugiere que el verdadero horror es nuestra falta de reverencia. Ceguera ética del progreso. Que podamos no significa que debamos. Un cliché, sí, pero en esta película, es doctrina. Desde las juntas de biotecnología hasta la mirada devastada de Ridley, el filme pregunta repetidamente: ¿cuántas líneas éticas borramos cuando la ganancia es lo suficientemente grande? No ofrece respuestas. En cambio, te reta a cuestionar qué harías si encontraras algo divino. Reflexión final. The Art of a Unicorn usa su premisa mítica para plantear preguntas inquietantemente reales. No es una historia sobre magia. Es una parábola sobre el valor, y la aterradora verdad de que en el mundo actual, nada es demasiado sagrado para ser vendido. Y cuando el último unicornio haya desaparecido, ¿acaso recordaremos cómo se sentía el asombro? Guión y tono del diálogo, The Art of a Unicorn, 2025. Cuando lo místico se encuentra con lo mundano, las palabras se convierten en armas. El guión de The Art of a Unicorn, escrito por Alex Mechanik, es un ejercicio de equilibrio tonal entre sátira mordaz, vulnerabilidad emocional y horror surrealista. El diálogo cambia tan drásticamente como el género mismo, pero nunca pierde su pulso temático. Habla corporativa satírica, el lenguaje de los beneficiarios. Los personajes dentro de Leopold Biotech hablan en un dialecto esterilizado de desapego moral. Sus líneas están llenas de palabras de moda, eufemismos y giros publicitarios, un lenguaje que desactiva la monstruosidad vistiéndola de métricas. No estamos cosechando. Estamos extrayendo valor. No matas a un unicornio. Diversificas su cartera de impacto. No es solo escritura ingeniosa, es crítica a través de la mímesis. El guión usa su dicción para mostrar cómo opera el mal en el mundo moderno, no con malicia, sino mediante la normalización. Diálogo familiar íntimo, quebrado, vacilante, real. En contraste, las escenas entre Elliot y Ridley son contenidas y crudas.
Sus conversaciones están llenas de dolor no dicho y discusiones elípticas, reflejando una relación fracturada que intenta reconstruirse ante algo inexplicable. Ridley, lo viste, ¿verdad? Elliot, no sé qué vi. Ridley, ese es el problema. Nunca sabes. Su diálogo no se basa en la exposición, se basa en el subtexto. El silencio se convierte en una línea más. El malentendido es un personaje. El unicornio como símbolo, lenguaje escaso e irreverente. Cuando aparece el unicornio, el diálogo se ralentiza. El guión reduce intencionalmente el habla, confiando en la imaginería y el subtexto emocional. Las pocas líneas dichas en esos momentos tienen un tono ritual. Nos mira como si supiera. Como si siempre lo hubiera sabido. No debería estar aquí. Y nosotros no deberíamos tocarlo. Estas líneas tienen peso no por su complejidad, sino por su contención. Parecen extraídas de un mito antiguo, arrojadas a la realidad corporativa. Horror e ironía, mordidas agudas y quirúrgicas. Cuando la sátira se vuelve horror, el diálogo se agudiza, directo, cortante, irónico. Los personajes dicen las cosas más monstruosas con normalidad impasible. La médula ósea de unicornio muestra potencial para revertir enfermedades crónicas. Eso no es crueldad, es innovación. Esa racionalización fría es el verdadero horror. El guión no necesita monstruos. Te da juntas y memorandos, y son aterradores. Tono general. La mayor fortaleza del diálogo es su flexibilidad temática. Se burla sin caer en la parodia. Llora sin melodrama. Horripila sin alzar la voz. El unicornio no habla. No lo necesita. Porque las palabras que lo rodean son lo suficientemente ruidosas para matarlo. El guión de The Art of a Unicorn demuestra que, en un mundo donde la magia es real, el lenguaje es el bisturí, y la creencia es lo que corta. Ritmo y montaje, The Art of a Unicorn, 2025. Cada corte es una decisión. Cada pausa, una herida. The Art of a Unicorn se despliega con un ritmo meticulosamente diseñado, comenzando como un silencioso viaje por carretera, descomponiéndose en sátira caótica y descendiendo finalmente hacia una quietud casi trágica. El editor Ron Patane estructura la película no para el confort, sino para la inquietud, usando el ritmo como arquitectura emocional. Inicio de quema lenta, estableciendo duelo y desconexión. La película inicia con planos largos y silenciosos, Ridley y Elliot en el coche, el silencio entre ellos más fuerte que sus palabras. Las escenas se prolongan. Las conversaciones se apagan. Esta suspensión emocional crea tensión, no con acción, sino con lo no dicho. Patane utiliza planos generales persistentes, permitiendo que el escenario, una carretera boscosa y brumosa, se sienta imponente. Se percibe el paso lento del tiempo, reflejo de la parálisis emocional de Elliot y la rabia contenida de Ridley. Punto de giro, aceleración satírica. El ritmo cambia abruptamente cuando se descubre al unicornio y los Leopold intervienen. Las escenas se acortan. Las conversaciones son rápidas, corporativas, quirúrgicas. El montaje se vuelve rítmico, reflejando la eficiencia mecánica de la mercantilización. Se introducen secuencias de montaje, campañas de relaciones públicas, pruebas de laboratorio biotecnológico, reels de inversores farmacéuticos. Estas se intercalan con el horror creciente de Ridley, generando una disonancia en el montaje, un mundo acelerado que ella no puede ralentizar, aunque su duelo se intensifique. Fragmentación clímax, colapso psicológico. En el acto final, mientras Ridley se revela y la explotación del unicornio alcanza su punto máximo, el montaje se vuelve entrecortado. Los cortes son rápidos, desajustados, y a menudo interrumpen acciones o líneas de diálogo, generando una sensación de ruptura emocional. La secuencia de la disección del unicornio está editada como una película de horror. Primeros planos. Luces parpadeantes. Sonido que entra y sale. El ritmo aquí es brutal, no para emocionar, sino para abrumar.
El final o regreso a la quietud. Tras el caos, las escenas finales se estiran nuevamente. Los últimos 10 minutos disminuyen dramáticamente su ritmo, reflejando el primer acto, pero ahora, cada pausa pesa con consecuencias. Vemos a Elliot y Ridley caminar en silencio. Ya no hay cortes. Solo planos fijos. Y luego, el eco final del unicornio. Sostenido. Sin música. Sin diálogo. Solo quietud. Eso es ritmo como catarsis. Filosofía de montaje de Patane. Ron Patane una vez describió el montaje como marcar el ritmo de la respiración del público. En The Art of a Unicorn nos deja ahogarnos, jadear y finalmente exhalar, pero nunca olvidar. El montaje aquí no sirve a la trama. Sirve a la emoción, la desintegración y el ajuste de cuentas. En una película donde la fe muere lentamente, el ritmo es la procesión fúnebre. Estética de producción, The Art of a Unicorn, 2025. ¿Cómo se ve cuando la maravilla sangra sobre vidrio y concreto? El diseño visual de The Art of a Unicorn no es solo estilo, es subtexto narrativo. Cada vestuario, elemento del set, textura y fuente de luz es una yuxtaposición deliberada entre lo mágico y lo manufacturado. La estética de producción cuenta su propia historia silenciosa, un mundo que intenta esterilizar el mito y fracasa trágicamente. Diseño de vestuario, rebeldía natural vs orden sintético. Vestuario de Ridley, telas en capas, desgastadas, en tonos tierra y mezclilla deslavada. Su ropa está usada pero es auténtica, reflejando su núcleo emocional crudo. Parches sutiles de unicornios en su chaqueta, no decorativos, sino ancestrales. Vestuario corporativo, moda brutalista y estéril. O'Dell y su equipo visten blancos blanqueados, pasteles apagados y trajes minimalistas, uniformes de borrado ético. El contraste entre padre e hija es visual mucho antes de ser emocional. Diseño de set e esterilidad como distopía. Instalación Leopold, una síntesis de futurismo tipo Apple Store y búnker de la Guerra Fría. Paredes de vidrio, luces LED empotradas y corredores de acero inoxidable crean una estética inquietante de inhumanidad clínica. Las salas de experimentación con el unicornio se asemejan a spas de lujo o vitrinas biotecnológicas, reforzando el horror de la crueldad mercantilizada. El bosque, filmado con luz natural y mínima interferencia. El equipo de producción evitó el decorado artificial. Se acentuaron el musgo, la niebla y la descomposición, no se reemplazaron. Estas escenas respiran. El bosque no es paraíso, es crudo, real y sin marca. Iluminación mito en decadencia fluorescente. El contraste cinematográfico es radical. El unicornio se introduce en luz dorada y tenue del bosque.